Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Eh, Vamos para la última recta, ¿cierto? Hemos tenido buen tiempo, ¿cierto que sí? Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en Juan capítulo 17, donde hemos estado meditando sobre la obra sacerdotal del Señor Jesucristo. eh, durante el tiempo de la iglesia. En el primer estudio miramos los primeros 5 versículos que nos hablan donde Jesús eh, empieza a orar, dice, y levantó sus ojos al cielo sabiendo que su tiempo había llegado y orando a su Padre, dirigiendo sus palabras a su Padre. Eh, en este En esa oración del Señor y en los del apóstol Pablo hemos hablado que esas oraciones siempre basados en doctrina, ¿cierto? Eh, les recomiendo, jóvenes, que cuando está orando por una esposa, que no empieza a orar por una chica que no es cristiana, pidiendo al Señor que Él le salvara para que pueda ser su esposa. Porque eso no es lo que dice la escritura. Usted puede orar por ella para que ella sea salva, pero no con un motivo propio, ¿cierto? Entonces, pero notamos que en la escritura, el apóstol Pablo en todas sus cartas tiene su introducción donde él ora. Y todas sus oraciones son basadas en la doctrina, en lo que enseña las escrituras, ¿cierto? Encontramos en los primeros versículos que el Señor, su existencia eterna, que Él estuvo con el Padre desde del principio, ¿cierto? Eh, Vemos también su relación con su Padre. Padre, Él clama a su Padre, una relación de dependencia, de intimidad con su Padre. Ayer miramos la intercesión por los discípulos y él empieza a orar por los 11, ya 11 porque sabemos que Judas ya había salido, ya tenía otra mente, ya tenía otro propósito en su vida de entregar al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice que es el hijo de perdición. Su petición al Padre fue que fueran guardados del maligno y que fueran uno como Él y su Padre son. No es una oración de un charlatán, la oración del Señor, porque tenemos la evidencia que Jesús, orando por Pedro, sabía que le iba a negar, pero que iba a volver. ¿Cierto? Cuando él ora por, por Pedro en Lucas, él dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros podemos orar oraciones de charlatanes que suenan bonito, pero son todas cosas que no van a suceder, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo orando porque él sabía que Pedro lo iba a volver. Y al final de su oración por los discípulos, pide que sean santificados en la palabra de verdad. Entonces, esa palabra que nosotros tenemos
en nuestras manos es la palabra de Dios. No es la palabra de charlatán. Es la palabra de Dios. Palabra viva. Palabra que corta. Esa es la palabra de Dios. Y Él dice que el deseo de Él es que ellos sean santificados en esta verdad, la palabra de verdad. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a leer, por el tiempo, vamos a solamente leer los últimos 6 versículos de capítulos 17, versículo 20, y donde el Señor cambia de nuevo su atención a otro grupo de personas. Dice, mas no ruego solamente por ellos. No ruego solamente por los discípulos que anduvieron con él por 3 años. Él dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también que también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre. Lo daré a conocer aún para que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, seguimos orando en esta mañana, seguimos adorándote. Porque, Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Padre, es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra de verdad. Y Padre, para que seamos nosotros santificados en ella. Padre, pedimos tu dirección, dándote gracia de nuevo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Eh, hemos hablado que la oración de Juan 17 es distinto de otras oraciones. Es una vista previa del ministerio celestial del Señor Jesucristo, que sigue en acción en el día de hoy. En ese momento nosotros podemos estar seguros que el Señor Jesucristo está al trono de la gracia, al lado de su Padre, intercediendo por nosotros. ¿Creemos eso o no? Eso es lo que la Escritura nos dice. Eh, Él también nos dice, no te desampararé, ni te dejaré. Él habló esta por charlatán. No, Él está con nosotros. En Mateo, él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando?
el mismo Señor Jesucristo. Aún Él no estando aquí hoy en nuestra presencia físicamente en la tierra, Él nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él sella la frase con amén. Así sea. ¿Cierto? Su ministerio terrenal fue buscar y salvar a los pecadores. Él vino a salvar al hombre de su pecado y sigue haciendo esto hoy día. La muerte del Señor Jesucristo es la única manera por lo cual podemos tener la salvación de nuestras almas. Perdón, mi hermano, yo estoy como tengo este problema en Tuluá también. Me regañan y no aprendo. Él vino para buscar y salvar. Y esta obra salvadora del Señor Jesucristo sigue vigente hoy. El hermano Víctor nos ha exhortado, nos ha animado a ir a Cristo, porque en Él en otro no hay salvación, es solamente en Él. Usted no va a encontrar salvación aquí en el local bíblico de Pereira. Espero que le escucha las palabras de salvación, pero aquí por entrar a esa puerta no le da salvación. La salvación es solamente en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Estos días me llegó un apunte que me parecía interesante sobre el Evangelio y quiero leerlo. Porque dice, el Evangelio no es Dios diciendo con odio, vuélvete a mí o te enviaré al infierno. Ese no es el mensaje del Evangelio. Que Dios con odio está diciéndonos, vuélvete a mí o yo lo castigaré. Ese no es el mensaje. El mensaje del Evangelio es este, es la misericordia y gracia de Dios diciendo, vas al infierno. En este momento, vas al infierno. Si usted no conoce a Cristo, usted ha escogido ir al infierno, no Dios. Porque dice en Juan que no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Entonces la misericordia de Dios, la gracia de Dios, está clamándote hoy, diciéndote, vas al infierno, vas rumbo al infierno, vuélvete a mí y yo te salvaré. ¿Es diferente? ¿El mensaje es diferente? Yo tenía un tío. Él nunca llegó a conocer a Cristo. Toda su vida rebelde. Porque él decía que toda la vida le dijeron que con un mensaje de odio, vuélvete a mí o le enviaré a un infierno. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que usted va. Sin Cristo usted va. Esto es su condición en este momento. Ese es su destino en este momento. ¿Qué pensarían nosotros de una persona o de un señor que sabe que la carretera ya no está? Un un diluvio, una tormenta y llevó el puente. Y él está ahí
como ahí esperando y la gente iban a 1000 pasándole sin él decía parar y decirles, no hay puente. Y eso es lo que estamos diciendo hoy. Que usted va en un camino y en este camino le va a llevar a un destino eterno. Pero estamos diciendo, hay otra ruta, hay una salvación, no tienes que ir por ella. Anima a las personas que saben en su corazón, en su interior, que hoy no tienes la vida eterna, porque usted sabe si tiene la vida eterna o no la tiene. Entonces el Señor Jesucristo vino para buscar y salvar a los pecadores. Su ministerio celestial en este momento, desde esta oración de él en en Juan 17, que es un previsto de lo que está pasando en ese momento, su ministerio celestial es interceder por los salvos, mientras que él prepara lugar en el cielo hasta que el Padre dé la orden para el rapto de su iglesia. Eso es lo que el Señor está haciendo en este momento. Preparando lugar para nosotros. Él dice en Juan 14. Y en Hebreos 7:25, que hemos hablado tantas veces, citado tantas veces, la última frase dice, viviendo siempre para interceder por nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en esta mañana. Para los salvos, para los que han recibido a Cristo, los que tienen la salvación de sus almas por la fe en Cristo Jesús. Dice en Hebreos 9, dice en versículo 23 y 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de esto, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran una sombra de lo que venía. Y ahora dice, hablando del Señor Jesucristo en versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Él no fue en un santuario como el sumo sacerdote hacía en el templo, en el antiguo pacto, pero él entró al cielo, entró un santuario no hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo y con un propósito, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, en versículos 20 a 26, el Señor Jesucristo dirige sus oraciones a este segundo grupo de personas. Estos, no los que él anduvieron con él unos 3 años, sino otro grupo. Él dice, no ruego solamente por esos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que en el futuro van a creer. Es lo que está diciendo, ¿cierto? Los que en el futuro van a creer. Él los identifica claramente. No son los que caminaron con él los 3 años. Son los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos, los discípulos. Es nosotros. ¿Qué otra conclusión hay? ¿Cierto? Los discípulos predicaron el evangelio. 3,000 fueron salvos el primer día de la iglesia, el día de Pentecostés. 3,000 creyeron en Jesús. Y a los días otros 5 y así
añadiendo cada día los que habrían de ser salvos. Me impactó que es posible que en la iglesia de Jerusalén, el primer año de la iglesia, primer año, 2 años de la iglesia, la mitad de la población o más habían creído en Jesús. Impresionante, ¿cierto? La mitad por lo menos habían creído en Jesús. ¿Por la palabra de quién? Por los discípulos. ¿Sí? Dios cumplió su palabra, el Señor cumplió, o Dios cumplió la petición del Señor Jesucristo ese día. ¿Cierto que sí? Su oración es en anticipación de, pero también es una vista previa de la realidad nuestra en este momento. Pienso en el cuadro que tenemos en Apocalipsis 12, versículo 10. Nos dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La cena es Satanás siendo lanzado fuera de la presencia de Dios, ¿cierto? Pero el parte que me causa cosa es que todavía en este momento Satanás está todavía, él no está echado fuera. Ese es futuro, en Apocalipsis es futuro. Satanás no está fuera. Satanás está ahí en este momento. ¿Y qué está haciendo él? Acusando a nosotros delante de Dios. Oye, y esta cosa me da cosa, de verdad. Satanás acusándonos delante de Dios día y noche sin descansar. Y hay otro que día y noche está intercediendo por nosotros. ¿Creemos esto? Cuando pienso en el trabajo de los sacerdotes del Antiguo Testamento, mi respeto es para ellos. Tenían un trabajo duro, arduo, en el sol, todo el día matando animales, sangre, vísceras, el olor de los animales y la quema de carne en los sacrificios. No era un trabajo para los débiles. ¿Cierto que no? Yo recuerdo sacrificando ganado en la finca en Australia o castrando terneros y mi estómago hacía guerra por la sangre. Cuando me corté el dedo índice, un día fui al médico para que me hiciera una curación. El médico me quitó la venda y se dio cuenta que faltaba el polvillo para echar en la herida. Y se fue para encontrar otro frasco de este medicamento. Y cuando volvió, me encontró a mí en el suelo desmayado.
Yo no creo que yo sirvo para ser un sacerdote del Antiguo Testamento. Verdaderamente no. Alguien me dijo ayer que yo parecía como muy, se asombró de cuando le dije cuántos años, me preguntó cuántos años tenía y se asombró. Me puso unos pocos menos que bastante. Pero el trabajo del sacerdote era un trabajo difícil, un trabajo duro, un trabajo pesado, un trabajo no para el débil. Mira ahora a Jesús. Si no fue suficiente el ofrecerse como el sacrificio, ahora todo el tiempo con un canzón en su oído. El cochino diablo. No solo resaltando los pecados de nosotros, pero poniendo en duda la eficacia de su sacrificio que fue ofrecido una vez y para siempre para nosotros en la cruz. Satanás es tan cochino. Él no tiene límites. Pero día y noche está ahí. Pero día y noche tenemos uno que no se cansa, pero un día va a tener la victoria. ¿Cierto? Su oración intercesora por nosotros. Los que han creído la palabra, hablar al principio por los apóstoles, en adelante, hasta el día de hoy, el Señor está intercediendo por ellos. Pero hay más. Me hace pensar en Romanos capítulo 5. Hay más, mucho más. ¿Cierto? No solo esto. Y aquí es uno de esos. Pero hay más. La oración intercesora de Jesús sigue con más peticiones. Y él dice, para que sean uno. Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor no nos deja ignorantes sobre su deseo para los que han de creer en Él, que es nosotros hoy día. Él no ha dejado a nosotros ignorantes. Él nos dejó una información aquí que es nuestro para creer. Y Él dice, para que ellos sean uno. Él quiere que seamos como Él y su Padre. Es obvio a que uno quiere, aquí nos habla la unidad. La unidad entre nosotros como creyentes. Dice en versículo 23, que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. En Filipenses 2, en adelante, habla, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrenable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
El deseo del Señor es que seamos nosotros uno. Uno. Romanos capítulo 15, versículo 5, el apóstol dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La unidad del Padre y el Hijo es imposible lograr en su plenitud en nuestra humanidad. Es verdad. ¿Cierto? Es imposible. En nuestra humanidad es imposible. Hace unos años firmaron un acuerdo de paz. ¿Dónde está el acuerdo de paz ahora? ¿Vale? Costó millones para hacerlo. Pero hay paz. Pero hermanos, la unidad del Padre y el Hijo, nosotros tenemos que hacerlo. Es un mandato a nosotros. Tenemos que buscarlo. El apóstol Pablo nos exhorta a hacerlo. Él dice en Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego y que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos unos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etcétera, etcétera. Esa palabra solícitos significa con afán. Solícitos. No es como nosotros solicitamos un documento o una atención de un departamento de gobierno y solicitamos, hacemos una solicitud, ¿cierto? Y ellos pueden en 6 meses, es posible que ni nos han contestado, ¿cierto? Pero esos solícitos ahí es de afán, es veloz. Cantábamos ahora un cántico que hablaba de venir a Jesús veloz. Decía en el, no recuerdo bien las palabras, pero hablaba en el coro de veloz, de la urgencia del asunto. Es tan urgente la necesidad de ser salvo que con velocidad, corres a Jesús. Y esa es la idea de esa palabra. Solícitos, con urgencia. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. No es una opción para el creyente. No es una opción. El apóstol Pablo nos exhorta a tener cuidado de los que no quieren ser uno, como él y su Padre. Nos dice en Romanos 16, 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tanto es ese asunto de la unidad que tenemos que guardarla
pero tenemos que fijarnos en los que están haciendo daño y apartarnos de ellos. ¿Qué pasa cuando alguien viene a nosotros y dice, oye, manito, ¿usted ha escuchado lo último del hermano fulano? ¿Qué decimos? No, mano, yo no he escuchado nada. Cuéntamelo. O decimos, hermano, yo no quiero escuchar eso. Eso no me va a servir. ¿Eso es lo que hacemos? Si somos honestos, no. Nosotros, yo como ustedes, me encanta un chisme bueno. Y Tatiana ahí, en Judas 19, Judas nos dice, esos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Y qué dice de ellos? Que no tienen el espíritu. El causar desunidad en la iglesia significa no tener el espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Está el espíritu contristado, está el espíritu apagado, o que no la tenemos, que significa que no somos creyentes. En Tito, capítulo 3, el versículo 10, él dice, al hombre que causa divisiones después de uno u otra amonestación, deséchelo. Oiga, esas son palabras gruesas, ¿cierto? Palabras fuertes. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y podemos leer más. 2 Timoteo 3, 1 al 5, pero no vamos a leer. Según lo que hemos leído, es un asunto serio crear división. ¿Sabe eso? Es un asunto serio de crear división, desunión entre el pueblo de Dios. Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 19. Satanás intenta hacerlo todos los días delante del trono de Dios. Es diabólico creer desunidad. Ustedes saben que hablando de las esposas de los diáconos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, utiliza una palabra ahí, calumniadores, ¿cierto? Calumniadores. Esa palabra calumniadores ahí, si usted mire en un diccionario griego, es la palabra diablo. Es la misma palabra diablo. ¿Quién le gustaría ser llamado diablo o diabla? ¿Ah? ¿Nos gustaría? Entonces no causa divisiones. Sencillo, ¿cierto? No causa divisiones. No murmura, no calumniar. Mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero hacer lo contrario es obra de ¿quién? Satanás. ¿Cierto? Es obra de Satanás. Si lo haga, si usted crea divisiones, si usted tiene una de esas lenguas que están como bastante larguitas, ¿cierto? Yo sé, en Pereira no hay tal persona, ¿cierto? Pero
Pero Dios dice que usted es un pervertido o una pervertida. Oiga, yo no estoy diciendo eso. Perdóname. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene un problema, vaya a la palabra de Dios y solucione la cosa con Dios, no conmigo. Yo solamente tengo que decir lo que está diciendo en la palabra de Dios. Dice que Dios aborrece a usted. ¿O no es verdad? Es verdad, es lo que Dios dice. Aborrece a los que causan divisiones. Que no tiene el Espíritu Santo y está condenado. Eso es lo que dice la Escritura. Hermanos, si los hermanos no quieren estar con usted, no se ofende. Están haciendo lo que Dios les ha dicho. Apartarse de él que causa divisiones. Es lo que dice la Biblia, hermano. Ese es Dios hablándonos, diciendo, apártese. Siempre me llama la atención de Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes, ¿cierto? Entonces, sencillo, ¿cierto? La palabra ahí es palabras corrompidas, son palabras que no edifican. Puede ser las palabras de gruesa calibre, pero la idea aquí es las palabras que no edifican, ¿cierto? Entonces él dice que no debemos usar ese tipo de palabras que no van a edificar. Pero me llama la atención que el versículo que sigue, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo que sigue? No contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Este versículo cayó ahí por casualidad o Dios tiene algo en mente? Cuando Él nos dice no hacer una cosa porque ahí vamos a contristar el Espíritu Santo. Unidad significa que no puede dividirse sin que su esencia sea destruido o se destruya o altera. Si el Padre y el Hijo dejaran de ser uno, dejan de ser Dios. ¿Correcto? Si el Padre y el Hijo dejan de ser uno, dejan de ser Dios. ¿Amén o no amén? Si nosotros dejamos de ser uno, ya perdemos nuestra esencia como iglesia. Ya no somos iglesia. ¿Significaría eso? Si nosotros dejamos de ser uno, ya perdemos nuestra esencia como iglesia. Hay también un parte de B. El propósito por lo cual hemos creído en el Señor. El propósito de los apóstoles en predicar el Evangelio para que los del primer siglo
podían conocer al Señor Jesucristo y esta llega a las generaciones que siguieron hasta nosotros hoy en día. El propósito de nosotros que hemos creído para que el mundo, los que no creen, creen que Jesús sí fue enviado por el Padre y conozca que el Padre le había enviado. La unidad de Dios, de la iglesia, de nosotros, la unidad entre nosotros, la unidad, que seamos uno, es primordial para el crecimiento del reino de Dios, para que el mundo conozca a Cristo. No dudo que la razón por la cual la iglesia primitiva creció tan rápidamente fue en gran parte la unidad que había en ellos. Nosotros ayer miramos la unidad de ellos, unánimes juntos, o juntos, unánimes juntos. Y unánimes y juntos y tantas veces habla de esto de los apóstoles en los primeros años de la iglesia. Dios no quiere que ninguno perezca, dice. Pero la pregunta es, como creyentes, ¿qué estamos haciendo nosotros para que la iglesia crezca? ¿Qué está haciendo usted para que esta iglesia de Pereira, la iglesia que usted pertenece, sea Río Negro, sea Armenia, sea Santa Rosa, sea Tuluá, sea donde sea, ¿qué está haciendo usted para que su iglesia donde usted se congrega crezca? ¿Cómo va a crecer la iglesia? Que seamos uno. Recuerden, hermanos, que la oración intercesora es el Señor diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Para que estas personas afuera que andan pasando por aquí y diciendo esos locos allá. Ah, mire, lunes festivo y aún tienen que estar ahí metidos. ¿Ah? Para que ellos crean. Oiga, pero ¿estos qué? Tienen algo que yo no tengo. Hemos sido salvos con un propósito. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a comer sancocho de lengua domingo mediodía? ¿Saben lo que es sancocho de lengua? ¿Ah? ¿Sí? Nosotros en Australia lo llamamos otra cosa, pero tiene el mismo significado. Es cuando usted para almuerzo domingo por el mediodía, su tema es la prédica, la crítica de los hermanos de la iglesia. Pero ninguno de nosotros hacemos eso, ¿cierto? ¿Sí? Somos salvos de esta vaina.
Hermanos, yo quiero decirles, seriamente, no con chiste, si usted quiere que sus hijos, sus familiares, nunca lleguen a los pies de Jesús, sigue haciéndolo. ¿Me escuchó bien? Si usted quiere que sus hijos, sus familiares, nunca lleguen a los pies de Jesús, sigue haciéndolo. Porque va a recibir lo que usted pidió. Van a recibir lo que usted pidió. Y no es ningún chiste, ¿cierto? ¿Quién de ustedes quieren que sus hijos, sus familiares, pasen una eternidad separados de Dios por la lengua suya? Que Dios nos salve de tal cosa, ¿cierto? La unidad es necesaria para que el mundo conozca que la vida eterna es en conocer a Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo que le había enviado. ¿Cómo cómo lo van a conocer? ¿Cómo van a conocer, van a tener la vida eterna? Dice en versículo 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo le he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has dado, amado, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. El hermano Peter, ¿cuál fue su tema? Amados para amar. Hermanos, yo voy a robar su frase. Nosotros hemos sido amados para amar a otros, para que otros conozcan el amor del Padre, para que ellos amen. Y la cosa sigue amando a otros y a otros y a otros y a otros y a otros. Hasta el día que el Señor viene con la trompeta hasta las nubes para recibirnos a su presencia. Hermanos, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Las palabras nuestras. Usted sabe que por las palabras suyas otros pueden llegar a Cristo. O por las palabras nuestras otros pueden no creer en Cristo. Pueden rechazar a Cristo. Quiero leer para terminar 2 versículos en Hebreos capítulo 4. Y con esto podemos disfrutar de un buen desayuno, ¿cierto? Dice
Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno seguro. Qué maravilloso sumo sacerdote tenemos. Hermanos, yo tengo que decirles que yo he sido culpable de hablar lo que no debía haber hablado. Yo soy culpable. Y yo sé que todos aquí están culpables. Pero, hermanos, el Dios nuestro, el sumo sacerdote nuestro, está intercediendo por nosotros y Él está esperando que cuando volvamos, ¿qué dice a Pedro? Se me fue la palabra. Cuando vuelves, confirma. En inglés tiene otra palabra, pero significa, yo creo es mejor. No sé qué dice la original, pero en nuestras Biblias dice confirma a ¿qué? Tus hermanos. Hermanos, ustedes no saben qué pueden hacer ustedes por reconocer que han hablado lo que no tenían que hablar. Han hecho daño que no tenían que hacer. A veces hablo con personas que sienten una culpabilidad por cosas y creen que Dios no los puede perdonar. Pero hermanos, Dios es Dios de misericordia y Él quiere, Él nos recibe, Él ya ha orado al Padre por lo que usted ha hecho. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, y gracias damos por un sumo sacerdote que comparece con nuestras debilidades. Padre, uno que puede identificarse con nosotros, no en que Él ha hecho estas cosas, sino Padre, Él conoce nuestros corazones. Pero Padre, y su misericordia, su gracia es tan grande. Él deleita en hacer misericordia. Se deleita en hacer misericordia. Y Padre, gracias te damos en esta mañana. Que nos lleva bien a cada uno con bien a nuestros hogares. Padre, protéjanos en los caminos. Sabemos que hoy es un día de mucho tráfico y Padre, muchos conductores de que de pronto están andando embriagados, andando como con sueño, andando, Padre, con alta velocidad. Pero Padre, protéjanos, guárdanos en el camino. Y Padre, queremos encomendarnos a ti. Dándote gracias por los hermanos que nos han atendido en este fin de semana. Padre, hermanos que aman al Señor, que han querido, Padre, atendernos, que han querido traer la palabra tuya a nosotros. Y Padre, gracias, bendígalos, ayúdales como iglesia. Y Padre, queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.